quinta o sexta clase, ya perdimos la cuenta, de circuitos eléctricos 3, teoría, grupo 2. Muy buenas noches a todos los alumnos que están presentes. Tenemos en este momento conectados 42, 43 alumnos. Bueno, entonces damos inicio a nuestra clase. Por favor, me da un retorno si alguien que habilite su micrófono, por favor, se está escuchando bien y también se está viendo el video. Sí, Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a los que han dado conformidad. Muy bien. Entonces, damos inicio a nuestra clase. Y bueno, empezamos a trabajar, pues, en la clase que tenemos preparada para hoy. Antes de eso, podemos comentar un poco y tal vez aclarar algún tema que haya aparecido en la tarea de grupo. Recordar que estamos en ejecución de la tarea de grupo 2, tarea de grupo 1, tarea 1 de grupo, ¿no? Tarea TG1 le hemos llamado. Es la tarea 1 de grupo, o sea, tarea de grupo 1. Y se han conformado los grupos, 11 grupos tenemos en total, y cada uno tiene su tema y están trabajando, ¿verdad? Hemos nombrado, todos han logrado nombrar su coordinador. Hemos podido acompañar algo, digamos, los chats y intercambio de mensajes, algunos grupos más ágiles que otros, ¿no? En otros ha habido un ofrecimiento de algunos de los alumnos, ha decidido ofrecerse, decidió puedo ser el coordinador. Los otros compañeros le han ayudado, le han apoyado. Y al final tenemos ya los coordinadores, hemos comunicado por el mismo WhatsApp, el mismo grupo. Teníamos un alumno que preguntaba que no tenía grupo, lo consultó mediante la clase, la plataforma de la clase. Le hemos respondido también que sí está habilitado, entonces me parece que todos los alumnos están habilitados, por lo menos los que están participando y piensan pues aprobar la materia, ¿no? En este semestre, y están inscritos, registrados, etc. Entonces, en esta tarea de grupo, es una tarea interesante, no es fácil, ciertamente, ponerse de acuerdo, ¿no? Primero, ¿quién va a ser el coordinador? Segundo, el tema, ¿no? Bueno, no el tema, porque el tema les hemos pasado como definido, pero si querían lo podían proponer otro. Ningún grupo ha propuesto otro tema, pero ya ponerse de acuerdo en el contenido del tema, el alcance, el detalle de los trabajos, es una dificultad, ¿no? Los horarios, el tiempo en que uno puede asistir a una reunión, el tiempo en que no puede, no es sencillo, ¿no? Y eso es lo que pasa en general pasa en todos los sectores, ¿no? En todas las áreas. Siempre pasa que las concepciones o las prioridades o los tiempos disponibles son distintos, ¿no? De una persona a otra. Por más de que sean estudiantes de la misma universidad, de la misma carrera, de la misma materia, las percepciones, las necesidades, las disposiciones de recursos y los tiempos también son distintos, ¿no? Son distintos. Entonces es necesario saber coordinar, ¿no? Coordinar, es necesario aceptar otras sugerencias, otras ideas. Es necesario tener flexibilidad también con los tiempos, ¿no? A veces pensamos que no tenemos tiempo, pero en realidad sí lo tenemos, ¿no? Y claro, dependerá de las prioridades que uno tiene, ¿no? Pero una de las prioridades ciertamente tiene que ser estudiar, ¿no? Por eso estamos o están ustedes en la carrera y están llevando la materia, ¿no? Porque tienen una prioridad seguramente que la han elegido y esa prioridad, una de sus prioridades seguramente, no será la única, pero una de sus prioridades será pues estudiar, ¿no? Y aprender, desarrollar conocimiento,
y bueno, y ir formándose en la carrera para aportar a las cosas que requiere la humanidad, requiere la región, requiere el país. Entonces, es importante la coordinación, estos espacios. Es un aprendizaje también esta forma de trabajo, ¿no? Y el problema del virtual es que no se limita al tiempo, ¿no? Porque si fuera una reunión convocada para tal, y en la reunión estás obligado a ponerte de acuerdo, bueno, tienes una hora, media hora o 2 horas para cerrar el tema y ponerte de acuerdo, ¿no? En este caso, cuando es virtual, no tienes ese límite, ¿no? Salvo que se hayan fijado como fecha ustedes, como horario para definir, pero no hay el límite, ¿no? En realidad es las horas y los días y las noches y etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que están avanzando los grupos. Hemos creado también un grupo de coordinadores. Todavía de coordinadores no he recibido ningún mensaje al grupo, ¿no? Entonces, a ver, voy a confirmar en este momento. Coordinadores. Así tenemos acá un mensaje del grupo 10 que dice: mi reporte hasta ahora es que un compañero me dijo que no hará el trabajo del grupo. El estudiante, ya, ok. Hay una consulta en este caso general, que le vamos a responder, por supuesto, en el grupo, a los coordinadores, porque para eso es, ¿no? Hay dudas que aparecen en el grupo, que pueden ser varias, diversas, y como les dije, yo no puedo acompañar toda la dinámica que tienen de mensajes, de reuniones que hay, ¿no? Es imposible, ¿no? No puedo hacerlo. Entonces, pero surgen dudas y surgen necesidades, consultas, que las retransmite, resumidamente, por supuesto, el coordinador, ¿no? Entonces, el coordinador de estos temas importantes o estas dudas, estas consultas, la puede hacer al grupo de coordinadores mejor. ¿Por qué? Porque ahí todos los coordinadores se enteran de la consulta y de la respuesta. Por lo tanto, se replica cuando ya haya algo similar, alguna duda similar, una consulta similar en los otros grupos, ya tienen la respuesta, ¿no? Ya tienen la respuesta. Si la pregunta o el tema es igual, la respuesta también tiene que ser igual, ¿no? Tiene que ser la misma que se comparte. Entonces, es por eso el grupo de coordinadores. Y también los coordinadores van a reportar, ¿no? Cómo está el avance. Si hay algún alumno que no quiere participar del grupo, no hay problema, ¿no ve? Porque yo lo que les había indicado es que los exámenes parciales, bueno, hay problemas sí, porque estaría perdiendo una parte de la nota, ¿no? Hemos dicho 30% es las tareas individuales y de grupo. La tarea de grupo es 20% de la nota del primer parcial. La tarea de grupo uno es 20% de la nota del primer parcial. Entonces estaría perdiendo, si no participa en esta tarea de grupo uno, estaría perdiendo la opción de tener 20 puntos ya acumulados, ¿no? De los 100, tendría ya 20 puntos acumulados. Bueno, hasta 20 puntos, va a depender ya de otros factores que hemos dicho cómo se valoran, ¿no? El tema del cumplimiento del plazo, el tema de la calidad, de la participación, ¿no? Entonces, y la calidad también del documento, del video que hagan, ¿no? Entonces ahí estarían perdiendo esa opción de sumar hasta 20 puntos. Pero no hay problema, el estudiante es libre de participar del grupo o no. Lo que sí es recomendable que no lo haga ya cuando está definido, ¿no? Si ustedes han aceptado hacer una tarea en el grupo, traten de cumplirla, ¿no? Porque, o de decir al principio, no estoy dispuesto a hacer, no tengo tiempo, no quiero, no sé, cada uno verá, verá si lo puede hacer, no lo puede hacer, ¿no? Es recomendable que lo hagan, sí, ¿no? Porque es parte del aprendizaje. El aprendizaje no es solamente un examen. El aprendizaje, y muchos, como les dije en una clase anterior, el examen inclusive es chico hay mucha gente que piensa, ¿no? Que el examen es inclusive muy,
es pequeño, digamos, en cuanto a la magnitud de los aprendizajes que tenemos de manera sostenida en el tiempo frente a los trabajos prácticos, ¿no? A las prácticas, a las investigaciones propias del alumno. Entonces, pero bueno, no estamos tampoco en el nivel de revertir, ¿no? Hoy día tenemos 70% es la teoría y los exámenes, ¿no? Y 30% son las prácticas. Algún día, tal vez eso se revierta, se invierta, mejor dicho, ¿no? Se invierta y se valore más este tipo de trabajos de grupo. Hay gente que piensa que los trabajos de grupo, los trabajos prácticos, son perecederos, ¿no? Tienen mayor importancia en el aprendizaje a largo plazo, ¿no? A mediano y largo plazo. A veces los exámenes con números exactos, con resolución de ejercicios, bueno, se olvidan en un periodo corto. Pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora y es libre, ¿no? La tarea de grupo. Lo que nada más es, si no quieren participar, díganlo al coordinador, ¿no? Para que no los tomen en cuenta y bueno, entre los que quedan hacen el trabajo de grupo. Ya si es un caso extremo, bueno, me dirá el coordinador, ¿no? Mira, acá me quedé con 3 y no puedo avanzar. Entonces, ¿ahí es un problema de coordinador o es un problema de los alumnos que voluntariamente decidieron no participar? Ya, bueno, ahí veremos qué podemos hacer. Por último, se unen los grupos, ¿no? Se pueden unir también los grupos o continúan con el trabajo, veremos. Pero si hay algún alumno que no quiera participar por un tema que tenga que ver con su tiempo, no sé, con, con su disponibilidad de tiempo fundamentalmente, bueno, entonces puede hacer solamente participar directamente en el examen sobre 70 puntos, ¿no? En el primer parcial me refiero. Entonces, eso es en cuanto al tema de participaciones y de creación de los grupos, ¿no? Esa tarea de grupo que en general está avanzando. Algunos grupos, como les dije, estaban un poco más lentos. Tenemos todavía una semana, tienen ustedes una semana, y tenemos los mecanismos de comunicación, de coordinación, etcétera, ¿no? Hay otros grupos que generan reuniones también Meet, aparte, ¿no? Con vínculo, que lo publican en el grupo. Eso sí les agradezco porque es importante que lo publiquen ahí, porque eso me da seguridad de que todos ustedes, todos los del grupo, conocen el link, ¿no? Si ya no pudieron asistir o no quisieron, bueno, es otra cosa, pero sí hay una comunicación para todos, ¿no? Entonces, ese es el tema. El trabajo de equipo es así, no todos pensamos lo mismo, no todos tenemos la misma velocidad de aprendizaje, la misma experiencia, no todos tenemos la misma disponibilidad de tiempo o la misma motivación, pero en un grupo cabalmente eso rápidamente se va conjuncionando y se va encontrando puntos comunes y una vez definido el alcance, se avanza, ¿no? Cada uno avanza en lo que le corresponda. Siempre no se olviden el tema de la disponibilidad de recursos. No todos tienen los recursos iguales, ¿no? No todos tenemos el computador, ¿no? A la mano, que es un 8 megas de RAM o 12 o 16 megas de RAM, ¿no? No todos tenemos eso. Otros no tienen esas características, ¿no? Y otros ni siquiera tienen alguna computadora disponible para el alumno mismo, ¿no? Y trabajan obviamente con el celular. El celular Smart hoy en día hay de diferentes valores, diferentes precios, pero tiene en general también, estos celulares tienen muchos recursos, ¿no? Ya son unas mini computadoras, tiene muchos recursos, hay mucho software. Entonces, bueno, esas son las limitaciones que tenemos, ¿no? Pero lo importante es sí participar, avanzar y buscarse las formas en que, cómo se pueden resolver, que de alguna u otra forma se están resolviendo, ¿no? Eso ya nos pasó el año pasado de manera crítica, digamos, pero hoy en día ya se ha ido estabilizando el tema, ¿no? Del acceso al Internet, los costos, los recursos. Creo que se ha ido mejorando en eso, se ha ido estabilizando y ya no es un tema ya crítico. No es un tema importante, pero ya no es crítico.
Muy bien. Entonces, eso es con los grupos y a través de los coordinadores, por favor, ustedes pueden hacer las consultas que gusten. El coordinador recopila y me manda, ¿no? Y de hecho, les voy a pedir a los coordinadores, yo creo que mañana les voy a pedir un reporte del avance del grupo, ¿no? Entonces, cada coordinador va a informar y yo con eso voy a tener un panorama de cómo está avanzando. La idea es que todos terminen, todos los grupos terminen su tarea, ¿no? Y mejor si se sacan todos los grupos 20, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Pero las reglas están claras. 2 puntos en el tiempo de entrega. El plazo es el siguiente viernes. Los otros puntos son 12 puntos, es la calidad del documento. Y 6 puntos es la participación en grupo, ¿no? Y las reglas están clarísimas. Entonces, en función de esas reglas, vamos a realizar la calificación y se va a decir además, ¿no? A cada alumno cuánto tienen la presentación, si tiene 0 o tiene 2, lo que presentó en plazo. Si tiene la calidad, bueno, eso es mío, ¿no? Esos 12 puntos es mío. En función a la calidad del audio, la calidad de la presentación, la modulación, ¿no? Cada alumno se presente, ¿no? La calidad, eso es, digamos, y videos no más de 10 o 15 minutos, ¿no? Pueden ser también presentaciones, ¿no? Con audio en PowerPoint. Creo que hay bastantes oportunidades. Lo que necesitamos es que sí se haga escuchar su voz, ¿no? Que ustedes expliquen una de las láminas, ¿no? O una parte del documento. Escuchar su voz y de manera resumida, por supuesto, ¿no? Necesitamos grandes lecciones de manera resumida y que nos deje tranquilidad, digamos, de que han participado y han estudiado, ¿no? Y pueden además hablar sobre ese tema, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Ahora voy a dejar de compartir el video y voy a compartir pantalla para mostrar una presentación en PowerPoint que corresponde a la clase 1, que es en realidad un recordatorio de la clase 1 que ya hemos tenido. Sin embargo, ya está completa la presentación con lo que hemos ido desarrollando, lo que hemos ido planificando de la clase en las últimas 2 o 3 clases, ¿no? Ahí tenemos en pantalla la presentación, unidad 1, circuitos de corriente alterna en régimen permanente. ¿Me dan un retorno, por favor, si se está visualizando en la pantalla de ustedes? Sí, ingeniero. Se ve. Muy bien. Sí, Gracias. Hechos clave acerca de su tema. Ahí está, lo que habíamos ya comentado, distingue los principios y leyes físicas que rigen los circuitos de corriente alterna, utilizando las técnicas y metodologías pertinentes. El rayo, habíamos hablado del rayo, ¿sí? Habíamos visto un video, ¿no? Con los diferentes tipos de rayos. Y fíjense la magnitud de las descargas, variación, las diferentes formas de rayo, ¿no? Las descargas nube-nube, descargas de tierra a nube, las descargas de nube a tierra, etcétera, ¿no? La historia de la electricidad, ¿no? Desde hace algunos miles de años, ¿no? Donde teníamos el rayo, bueno, hace millones de años en realidad existió el rayo como fenómeno eléctrico, ¿no? Como fenómeno eléctrico que en realidad es un fenómeno eléctrico, ¿no? El rayo es un fenómeno eléctrico, pero bueno, en ese momento no se conocía como rayo, ¿no? Como rayo eléctrico, se conocía como un estruendo, ¿no? Un ruido, un trueno y una luz. Entonces, eso ocurría al principio, hace millones de años, y el hombre lo que sentía es el ruido, la luz y además el impacto, ¿no? El impacto en la tierra, ¿no? Luego, algunos fenómenos eléctricos se fueron viendo,
El magnetismo es fundamental porque va casado al desarrollo de la electricidad, ¿no? Las variables eléctricas, el generador elemental, y ahí ya viene es otra historia, ¿no? Ya tenemos con el generador elemental que está girando a la derecha, un imán girando, induce tensión o FEM, o fuerza electromotriz, en una bobina en el plano perpendicular, ¿no? Esa es o sea, un flujo variable, flujo magnético variable, induce energía eléctrica en un circuito eléctrico, en una bobina eléctrica en el que gira, que está situada en el plano perpendicular. Y a partir de ahí es otra historia. A partir de ahí se puede aprovechar la energía eléctrica, ¿no? Se puede producir energía eléctrica y se puede aprovechar esta energía eléctrica. Luego tenemos, bueno, el contenido de la unidad. Tenemos los objetivos de la unidad como saberes conceptuales o teóricos, los saberes hacer o saberes prácticos, ¿no? Que esperamos desarrollar en la unidad, y los saberes ser, ¿no? Los saberes que van con la formación del ser, la formación del propio estudiante, ¿no? Qué valores uno aprende, qué conocimientos aprende en esta materia, no solamente en temas teóricos o prácticos, ¿no? Sino además en temas conceptuales, en temas de valores que adquiere el estudiante en esta materia. Luego tenemos la tarea de grupo 1, que ya la habíamos anunciado, y habíamos indicado que tenemos un formulario de registro que ya se hizo, ¿no? Entonces podemos aprovechar, aquí podemos aprovechar este recurso que tenemos en el PowerPoint. Aquí dice, ¿no? TG1 ya está en curso. O sea, se está desarrollando, en otras palabras, ¿no? La tarea individual se va a realizar, toda esta parte es individual y se realiza con formulario de registro. Ya se han registrado 101 alumnos, ¿no? En el Google, en el formulario Google que hemos disponibilizado. Hemos tenido que dejar abierto unos días más. ¿Se acuerdan? La primera vez hemos registrado 92 o 93 alumnos y teníamos inscritos en la web 102, entonces nos faltaban alumnos, ¿no? Que se registraron afortunadamente cuando volvimos a abrir. Pero a un alumno no, hay siempre un alumno que no se registró, puede que no haya abandonado o piense abandonar la materia, piense retirar, o directamente piense que va a aprobar con el examen final, o con los parciales también puede aprobar sobre 70, ¿no? La tarea de grupo 1 tiene que ver con un video o una que está en curso, ¿no? Una presentación, etcétera. Luego va a haber una tarea individual, formulario de práctica, y va a haber un primer parcial, pero ya cuando concluyan la unidad 2 más, ¿no? El primer parcial es la unidad 1 con la 2. Entonces ahí tenemos la evaluación y participación. Este documento, por supuesto, lo vamos a publicar a continuación en formato PDF en la clase. Habíamos conversado brevemente y hemos publicado además una referencia bibliográfica de terminología de circuitos de corriente alterna, y habíamos hablado del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Esperábamos que ustedes lean este documento, ¿no? Y valoremos el tema de la formalidad en la codificación, ¿no? En la codificación, la formalidad en la simbología. K mayúscula, fíjense cómo está acá, K mayúscula, ¿no? K mayúscula está aquí, ¿no? Son 7
El sistema internacional prevé 7 variables. K mayúscula es grado Kelvin, ¿no? De temperatura. Y el K minúscula es el kilogramo, ¿no? Este es el peso, unidad de peso, ¿no? Pero con K minúscula. Entonces, lo que esperábamos es, por supuesto, que cada uno de estos símbolos ustedes los conozcan, entiendan la magnitud y su importancia, y además utilicen la simbología que corresponde, ¿no? Al sistema internacional. Preferentemente, salvo que existiera norma nacional, ¿no? Bueno, si existe norma nacional, entonces, por supuesto, tendríamos que utilizar la norma nacional preferentemente. Si no existe norma nacional, pues el sistema internacional de unidades, que se aplica, fíjense, se utiliza, se ha adoptado en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Como se está mostrando en las áreas verdes. La terminología de circuitos de corriente alterna, ampere, CA, corriente, y volvemos a incidir acá, ¿no? Volvemos a comentar la importancia de entender cada variable, pero además de representar cada variable, ¿no? A mayúscula, amperios, no A minúscula, ¿no? Sino A mayúscula. CA, corriente alterna. CC, corriente continua. Otros usan DC, ¿no ve? DC, pero eso no es español. Entonces usemos CC, ¿no? CC es corriente continua. CA minúscula es corriente alterna. No es AC, ¿no? Sino es CA. DDP, FEM, frecuencia, inductancia, P, mayúscula potencia, Q, potencia reactiva, W, velocidad angular minúscula, 1 con una phi, sería el monofásico, ¿no? 2 con ese símbolo bifásico, 3 con el símbolo bifásico, 2 y 3 trifásico. Entonces, esto es importante y yo siempre les recordamos siempre a los alumnos que utilicen pues una sola simbología, la simbología internacional, la simbología nacional, la simbología internacional, y no mezclar, ¿no? Términos en español con términos en castellano, ¿no? O en español. Pero, aparte de la importancia de esta simbología, es importantísimo entender el concepto, ¿no? Si ustedes hablan de frecuencia, por ejemplo, F, claro, me pueden decir es la frecuencia, ¿no? Es ciclos por segundo, es el número de ciclos en que una onda senoidal pasa, ya hablando de corriente alterna, ¿no? Pasa por su valor cero, ¿no? Una onda senoidal, el número de ciclos por segundo, perfecto, esa es la frecuencia. Muy bien, pero esa es la descripción de la frecuencia, ¿no? Pero ¿qué significa en realidad la frecuencia? ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene la frecuencia? Entonces, podemos ir a casos prácticos y ustedes podrán ver que hay equipos que dicen en su placa 50 Hz, ¿no? Hay otros equipos que dicen 60 Hz. Y hay otros equipos que dicen 50 o 60 indistinto, ¿no? Puede ser 50 o 60. Entonces, resulta importante entender, ¿no? Que ese equipo, bueno, funciona en las condiciones nominales con esa frecuencia. ¿Puede funcionar a una frecuencia distinta? Dependerá del equipo, probablemente sí, pero no es lo mismo, ¿no? Debe tener alguna importancia en cuanto a debe tener alguna modificación de su potencia, alguna modificación del calentamiento, ¿no? Y así cada uno de estos conceptos, ¿no? La potencia P activa, la potencia reactiva, la capacitancia, la potencia activa, reactiva y la potencia aparente, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, en las clases vamos a ir viendo y es importantísimo entender la diferencia entre potencia activa, potencia reactiva y la potencia aparente, ¿no? Básicamente la potencia activa es la que produce trabajo. La potencia reactiva es la potencia
que no produce trabajo, pero es necesaria para magnetizar los circuitos internos. Pero hay, bueno, diferentes concepciones del tema, pero es importantísimo entender qué es potencia activa, qué es potencia reactiva. Muy bien, el monofásico, el trifásico también es importante, y el bifásico, ¿no? ¿Qué sistemas tenemos monofásicos, bifásicos y trifásicos? Bueno, aquí tenemos otras terminologías, que es factor de potencia, corriente de cortocircuito, flujo magnético, resistencia, y así cada una de estas variables es importante que ustedes pues las entiendan. Afortunadamente, hoy en día existe mucha documentación, ¿no? Inclusive en la misma materia tenemos desarrollado durante 3 semestres abundante material que han generado sus compañeros, ¿no? Entonces, habrá que buscar en esta documentación que tenemos, ¿no? Hay mucha información del tema. Y ustedes también, por supuesto, podrán consultar o podrán contar con otra información adicional. Pero es tanta que a veces hay que saber seleccionarla, ¿no? Y bueno, yo en la materia les ofrezco que el material que han generado sus mismos compañeros los semestres anteriores, ¿no? La frecuencia, por ejemplo, destacamos acá, hay 50 y 60 Hz. Resulta que al ser ondas senoidales, ya hablando de corriente alterna, ¿sí? Las ondas son senoidales, ¿no? La tensión es senoidal. Entonces, si yo quiero colocar, bueno, cuando aparecieron las primeras, las primeras, los primeros focos, los primeros sistemas de iluminación, los primeros requerimientos de energía, obviamente se requería energía eléctrica y esta se generaba con generadores de corriente alterna, ¿sí? Entonces, para prender 2 focos era suficiente un generador, o para prender algún conjunto de focos, ¿no? Era un generador suficiente. Sin embargo, como empiezan a crecer las ciudades, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una mancha de una ciudad, y fíjense, ahí ya tenemos mucha cantidad de focos, mucha cantidad de electrodomésticos y mucho consumo. En este caso es necesario interconectar 2 generadores, pero para interconectar 2 generadores de diferentes potencias, es decir, ya aquí requería un solo generador, pero ya años después la carga sube, necesito 2 generadores, pero 2 generadores pueden trabajar interconectados. Para trabajar interconectados tienen que tener la misma frecuencia, es decir, tienen que viajar con la misma frecuencia, ¿no? Porque si viajan a frecuencia distinta, no se pueden interconectar, ¿no? Estarían generando una diferencia de potencial. Y así viene la historia, y por algún motivo en Bolivia quedamos con 50, en Perú con 60, en la Argentina con 50, en Chile con 50, y así, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Es una buena pregunta. Yo creo que dependió la tecnología con la que la primera vez llegaron generadores a Bolivia, ¿no? O al país. Y a los siguientes, ante la necesidad de interconectar, tenían que ser de la misma tecnología, ¿no? De la misma frecuencia. Y entonces, fíjense que una frecuencia es importantísimo, ¿no? Inclusive en países límites, en fronteras con países límites, Bolivia con Argentina no tiene problema porque tenemos la misma frecuencia, ¿no? De interconexión no tenemos problema. Pero ya de interconexión con Brasil sí tenemos problema, ¿no? Porque la frecuencia en Brasil es distinta a la de Bolivia. Afortunadamente, la tecnología de la conversión de corriente alterna continua y de continua alterna, modificando la frecuencia, hoy día existe y ya no es tan cara, ¿no? Como lo era antes. Y hay muchos casos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, con Paraguay hicieron una binacional, pero en Paraguay es 50 Hz y en Brasil es 60 Hz. Entonces tuvieron que decidir primero cómo iba a ser la planta de Itaipú, iba a generar en 50 o en 60 Hz,
lo decidieron que fuera 50, pero Brasil, para poder utilizar esa energía, que era el principal consumidor, necesitaba que sean 60 Hz, por lo tanto construyeron una estación de conversión de corriente alterna a corriente continua y corriente continua a corriente alterna, convirtiendo al final la frecuencia de 50 Hz a 60 Hz, ¿no? Y esos equipamientos hoy en día ya existen modulares, existen equipos ya más concentrados que ya no tienen un costo tan elevado, ¿no?, como tenían hace años. Entonces la frecuencia no es solo hertz, ¿no? No es solo número de ciclos por segundo, sino fíjense todo lo que implica una variable como frecuencia. Y así cada una de las variables tiene un significado, ¿no?, que les invito a que ustedes lo conozcan, lo estudien, lo investiguen. La potencia también tiene un significado profundo, necesario entender en términos de potencia activa y potencia reactiva. Y este es el triángulo de potencia, el conocido triángulo de potencia, ¿no? Potencia activa, ángulo de 90 grados, potencia reactiva en el eje Y, en el eje X, y la hipotenusa es la potencia aparente. Punto. Ahí cumplimos Pitágoras, ¿no? Cateto adyacente o cateto X al cuadrado más cateto opuesto, ¿sí?, que sería la potencia reactiva o eje Y al cuadrado, es igual a la aparente al cuadrado, ¿no? Hipotenusa, ¿no? Ese teorema de Pitágoras famoso, descubierto no podríamos decir descubierto, ¿no?, pero que se empezó a utilizar ya con metodología a partir más o menos de los 500 años antes de Cristo. Este teorema de Pitágoras pues permitía calcular distancias, ¿no?, calcular alturas a partir de los datos, ¿no? Si teníamos el alto de alguna torre, ¿sí?, entonces podíamos calcular a qué distancia estaba el punto de observación, por ejemplo, ¿no?, de la sombra o del río, etcétera, ¿no? Entonces este teorema de Pitágoras famoso se aplica totalmente en electricidad, ¿no?, con este concepto de la potencia, del triángulo de potencia. Hay otros autores que hoy día también hablan que no existe en realidad potencia reactiva. Y está ya difícil de explicar eso, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es una buena forma de entender la potencia activa y reactiva. Potencia activa produce trabajo, potencia reactiva no produce trabajo, pero es necesaria para magnetizar los circuitos, ¿no?, magnetizar las bobinas de los motores y los equipos que tengan inductores. Esta potencia reactiva también puede ser hacia abajo, ¿no?, negativa, es decir, capacitiva, también puede ser capacitiva, ¿no? En este caso estamos representando la potencia activa. El monofásico y bifásico y trifásico, ¿no? Este sería el monofásico. Monofásico. Ahí está, ¿no? Este monofásico es de 2 hilos. Este bifásico también es de 2 hilos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia gráfica es que uno es punteado y el otro es continuo, negro. El otro, los dos son continuos, ¿no? Entonces, eso nos muestra que en el monofásico el punteado sería el neutro, ¿no? Y el de abajo sería la fase. En el bifásico los dos son fases, o vivos, ¿no?, o fases vivas. En una red monofásica de distribución se puede reconocer el neutro, que normalmente se instala arriba, ¿no? Y, y abajo la fase, ¿no? En una instalación
en una industria o en sus domicilios ustedes tienen dos cables, pero no saben cuál es la fase y cuál es el neutro, ¿no? O de repente los dos son fases. Entonces seguramente ya han descubierto cómo se puede identificar si es un sistema bifásico o es un sistema monofásico, ¿no? Obviamente se puede identificar también vía pública, si tenemos 3 fases solamente, o 4 fases, ¿no? Perdón, 4 hilos, 3 fases, 4 hilos, o 3 fases solamente. 3 cables, 3 hilos, o 4 hilos. Claro, ayuda a confundir el AP, ¿no? Aquí te puede confundir el AP, el alumbrado público, el hilo piloto del alumbrado público, te puede confundir, ¿sí? Pero si logras saber que es hilo piloto alumbrado público, entonces si ves 3 conductores de fases, es pues trifásico, 3 hilos. Trifásico, 3 hilos. Y este otro sería trifásico, 4 hilos. Ok, ¿no? Muy bien, entonces, ahora ya, ¿cómo se puede probar si es fase, si es neutro? Ya, eso es un tema de habilidad propia de cada uno, ¿no? Y hay equipos para eso, pues, ¿no? Un detector de polos, por ejemplo, ya te ayuda mucho. O un voltímetro, ¿no? Se mide una tensión de una fase con una tierra, ¿no? Y si te da, pues, un nivel de tensión 220, quiere decir que es fase, ¿no? Si te da un nivel de tensión menor o cero, quiere decir que es el neutro, ¿no? Porque el neutro está también conectado a la tierra, ¿no? Las tareas prácticas, habíamos hablado de la valoración, aquí ya está quedando, ya lo habíamos visto, sin embargo aquí ya está quedando en la clase, ¿no? Está quedando como documento de la clase. TG1, cómo se evalúa los 20 puntos de la tarea TG1 que están haciendo. Vamos a tener además la tarea individual 1, con 2 criterios de evaluación, y vamos a tener la tarea la práctica, ¿no? Esto, por supuesto, para para el primer parcial, ¿no? Es decir, las unidades 1 y 2. Por ahora tenemos la tarea de grupo 1. Y las tareas valen 30 puntos, el examen vale 70 puntos para el primer parcial. La tarea de grupo 1, tenemos 11 grupos. El número de alumnos en cada grupo, en total 101 alumnos. El estilo de aprendizaje preferido de ese grupo, prevalecen los visuales, ¿no? Después los multimodales, lectura y escritura, auditivo kinestésico, ¿no? Y tenemos acá el grupo, el nombre del grupo en WhatsApp y también en mi contacto Google. En mi contacto Google también. Alguna vez les puedo enviar también a todo un grupo, les puedo enviar un mensaje en el Google, ¿no? Por correo. A su correo institucional de estudiante. El coordinador del grupo que se ha elegido, se ha designado, lo han elegido, o se ha postulado y, bueno, los compañeros han aceptado. Aquí están, ¿no? Este es el código SIS, después de dos símbolos que me ayudan a simplemente referenciarlos en el contacto Google. Y el nombre y apellido, ¿no? En realidad viene por apellido, nombre. Apellido, nombre, apellido, nombre. El grupo de coordinadores se llama Coordinadores TG CIR 2 2021 y los temas que están desarrollando. El plazo, 2 semanas, hasta el 8 de octubre. Las referencias, el Plan Global de Circuitos 3 2021 en clases virtuales, ya lo hemos publicado. Sistema Internacional de Unidades lo hemos publicado, está publicado. La ley de Faraday-Lenz está publicada. Y Circuitos 3, capítulo 1, versión 4, también creo que está publicado, si no, me hacen recuerdo. Este último es documento que hemos generado en los semestres que hemos ido dando esta materia,
y hoy día está en su versión 4. Muy bien, esa es nuestra mantener para exportar, ¿no? Pues lo exportamos a PDF y lo publicamos. Entonces, vamos a ver, creo que tenemos todavía tiempo. Habilitamos micrófono. Dejamos de compartir y retornamos a la clase, ¿no? Con el video. Muy bien, entonces vamos a avanzar algo de la segunda clase también. Tenemos todavía algo de tiempo y entramos a preguntas, consultas o algún comentario que quieran realizar respecto a la clase 1 que acabamos de mostrar, que ya la habíamos desarrollado en realidad y hoy día la hemos recordado. Hemos ampliado algunos temas y hemos formalizado otros, ¿no? Entonces, adelante, por favor, si quieren hacer algún comentario. Habilitan su micrófono y adelante. Inge, en eso de las mediciones para saber si es bifásico o trifásico, creo que ahora se utilizan los CTs y PTs, ¿verdad? ¿O estoy un poco fuera de tema? Sí, cuando se trata de corrientes grandes o voltajes mayores, tienes que utilizar CTs, ¿no? O transformadores de potencial. Te hablo de lo siguiente, ¿no? Si tienes una red de 220 voltios, no requieres un transformador de potencial, ¿no? ¿Por qué? Porque 220 voltios es asequible a la mayor parte de los equipos que tenemos, ¿no? Los voltímetros que tenemos. Es suficiente utilizar un voltímetro, ¿no? Entonces, no un amperímetro, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de un voltímetro. El voltímetro se utiliza, lo conectas y puedes medir el voltaje. Ya en una red de media tensión, 10.000 voltios, por ejemplo, no se puede hacer eso, ¿no? No puedes tocar el cable de 10.000 voltios. No puedes, ¿no? Si lo vas a hacer, lo tienes que hacer con un sistema aislado y con entrenamiento, ¿no? De algún equipo, y con un equipo, por supuesto, aislado, pero además con entrenamiento. Entonces, para eso hay equipos que pues, te permiten medir el voltaje directamente en media tensión, ¿sí? Tú puedes utilizar ese tipo de equipos que son especializados, son aislados y tienen obviamente un entrenamiento para operar esos equipos. Pero si no tienes eso, entonces se instalan transformadores de potencial. De manera que la tensión primaria, 10.000 voltios en este caso en el caso que estábamos comentando, se reduzca a una tensión aceptable, digamos, en baja tensión, que puede ser 115 voltios, o 120, o 220, o 69 voltios. Entonces, en los bornes del transformador de potencial, tú ya mides en baja tensión, ¿no? Normal, con un voltímetro normal y con unos guantes, digamos, de trabajo, o de acuerdo a la norma de cada empresa, o a la que se esté aplicando, bueno, haces la medición, ¿no? Pero es una medición prácticamente directa, ¿no? Directa en el sentido de que requieres un instrumento de baja tensión con un contacto directo. Para eso se utiliza el transformador de potencial. Y el transformador de corriente, si las corrientes son muy grandes, de 1000 amperios o 500 amperios, no siempre existen amperímetros que midan esa cantidad de potencia, ¿no? Esa cantidad de corriente. Entonces, lo que haces es instalar un transformador de corriente que te transforma esa corriente en una relación, por decirte, 100:1 o 50:1, o de 50:5, si quieres, también hay eso. Es decir, que te transforma de los 50 amperios o los 100 amperios, te los transforma a 5, ¿no? Hay otros que son de 1000 a 5, 1000 amperios, digamos, te lo transforma a 5 amperios. Y ese es, digamos, el esquema, ¿no? Entonces, ya trabajar con tensiones de baja tensión o corrientes menores es más simple. Para eso se utilizan estos transformadores de potencial. Entonces, en baja tensión, en las calles podemos reconocer, y en las casas también, son instalaciones de baja tensión, y se pueden reconocer cuál es fase, cuál es neutro, pero en instalaciones de media tensión existe lo mismo, fase y neutro,
pero ya requerimos equipamiento especial o transformadores de potencial y de corriente para poder hacer las mediciones que estábamos señalando. Inge, otra consulta respecto a la norma. He visto que aquí en Bolivia utilizamos la norma 777, pero he visto que en subestaciones de media utilizan la norma brasilera. Eh, ¿Por qué se debería eso? Mira, la 777 es una norma IRNORCA de baja tensión, solamente baja tensión, ¿no? No es norma de media tensión, es norma de baja tensión. Eh, por lo tanto, no son temas ya de subestaciones, ¿no? Esa norma no te prevé los temas de subestaciones, para eso tienes que utilizar alguna otra norma. No tenemos norma nacional de subestaciones, tenemos sí normas IEC, normas NBR de subestaciones, ¿no? Entonces por eso se utilizan esas normas. No tenemos una norma nacional de subestaciones. Cuando digo subestaciones me refiero a una subestación de alta tensión a media tensión. Subestación de baja tensión, de media tensión a baja tensión en edificios, por ejemplo. Claro, ahí sí tenemos la NB 777 contempla algunos criterios o hay algunas normas también propias de la Sociedad de Ingenieros, del Colegio de Eléctricos, algunas normas locales inclusive de las empresas que te indican cómo son las subestaciones de media a baja tensión, ¿no? Pero yo creo que se utilizan las normas, digamos, de subestaciones, si la pregunta es sobre subestaciones eléctricas de media a baja tensión, se utilizan, digamos, las disponibles, ¿no? Normalmente en cada región, digamos, la empresa distribuidora determina esas normas o las publica, ¿no? O de alguna forma se ha desarrollado localmente, ¿no? Ante la falta, bueno, se tiene que aplicar nomás la norma de preferencia, la IEC, pero si no, bueno, la NBR, que también se usa mucho, ¿no? La brasilera. O la proximidad, ¿no? Además, de la proximidad, la disponibilidad de equipos. Pero es un tema interesante el tema de las normas y creo que nos falta avanzar todavía bastante. De hecho, falta la 7.7, hay que actualizarla, ¿no? La última versión de la 7.7.7 de baja tensión, reitero, esa debe ser del año 97, ¿no? Ya estamos hablando de unos cerca de 20 años, algo así. Entonces creo que ya ha llegado el momento también de actualizarla, ¿no? Pero no es sencillo actualizar, ¿no? No es sencillo actualizar una norma, requiere mucho trabajo, mucha discusión, ¿no? Porque las tecnologías se implementan en las diferentes empresas o en las diferentes regiones y aprendemos además, ¿no? Y con eso viene toda una serie de mercados, o sea, una serie de suministros, ¿no? Y de prácticas. Entonces, si tú tienes una práctica y tienes un suministro en el lugar, bueno, pues utilizas lo que tienes, ¿no? Y si de pronto te dicen, no, esa ya no es, ahora cambió, obviamente eso no es tan sencillo, ¿no? No es un tema que se pueda cambiar de la noche a mañana, porque de la noche a la mañana involucra muchos trabajos, disponibilidad de recursos, cambio de la norma, capacitación del personal, disponibilidad de los materiales, etcétera. Pero sí es hora de actualizar esa NB 777, ¿no? La norma boliviana. Muy bien. ¿Alguna otra consulta o comentario? Ya. Entonces deben 2 minutos para que tomen un sorbito de té y continuamos, algo corto. Vamos a empezar con la clase 2, ¿no? Les voy a mostrar el material. No creo que alcancemos, sí, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a por lo menos empezar esta clase 2, ¿no? Y ya mañana la concluimos, lo concluimos. Me dan 2 minutos, por favor.
Ya. Entonces, continuamos con la clase de hoy. Les comento que acabo de ya clase 1, el material de la clase 1 que hemos mostrado, que hemos concluido hoy día. Ahí está, unidad 1, ¿no? El anuncio en el tablón, ustedes van a ver, ha publicado una nueva tarea de grupo, ¿no? Porque no aparece aquí en el tablón. No sé qué ocurrió. Bueno, de todos modos, aquí vamos a anunciar. Se publicó material de la PDF, ¿no? Sí aparece, ingeniero, dice clase 1. Ahí aparece. Ah, ok, tal vez faltaba actualizar. Excelente, gracias. Ya debe estar faltando actualizar aquí en el tablón. Cancelar. Correcto, aquí dice, ¿no? No, no aparece. A ver. Sí, estaba faltando actualizar, creo. Correcto. Víctor René Ustades Aramayo ha publicado nuevo material clase 1, ¿sí? A las 21:18. Entonces, ustedes dan un clic y aquí está el material, ¿no? Que acabamos de ver. Ahí está, ¿no? Tal cual, ¿no? Con las rayitas, las modificaciones que hemos hecho en pantalla. ¿Ok? Entonces, ese es el documento. Está publicado. Ahora continuamos con la clase 2, que la vamos a iniciar solamente, ¿no? Ya es 21:20, 10 minutos y ahí paramos. Voy a dejar de compartir la cámara, la imagen, y vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla. Y aquí tenemos, esta es la clase 1, que acabamos de concluir. Por algún motivo no se ha grabado nuestra clase. Y esta es la clase 2, ¿no? Aquí está la clase 2 y colocamos en pantalla, ¿no? Unidad 1. Unidad 1, circuitos de corriente alterna en régimen permanente, es el encabezado de toda nuestra unidad 1. Estamos mostrando en pantalla el hecho clave acerca de su tema. Me dan un retorno si se está viendo en pantalla. Sí, se ve. Muy bien, gracias. Y ahí está, ¿no? Lo que hemos pasado en la clase 1. Aquí arriba dice clase 1 y aquí está todo el material para que ustedes recuerden cuando gusten, de manera resumida, o lo hagan o vean directamente el PDF completo, ¿no? Aquí tiene un recurso también, el PowerPoint, que nos sirve, la lupa, ¿no? Aquí está la lupa. Ahí está, ¿no? La lupa para poder agrandar si ustedes quieren ver en el mismo documento. Muy bien. Generador elemental. Yo les decía que cuando entendemos y cuando se desarrolla el generador elemental allá por los 1830, ¿no? Estamos hablando de hace un poco, cerca de 200 años, ¿no? Cerca de 200 años atrás, donde ya se entiende y se desarrolla el generador elemental. La ley fundamental, la ley de Faraday-Lenz, básicamente se trata de, como se muestra en la mano, un fenómeno físico, ¿no? Es algo físico que se acompaña con el desarrollo del voltímetro. De alguna forma,
se construyó ya se contaba con un equipo que nos permite medir el voltaje, ¿no? Un galvanómetro. Y resulta que si yo tenía una bobina en el plano perpendicular al movimiento del imán, este es un imán que está en la mano, ¿no? Yo tengo la mano, agarro un imán y lo muevo para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, izquierda, derecha. Entonces, en el plano perpendicular donde está la bobina, se induce un voltaje, fíjense, pero es un voltaje alterno, que va a la derecha, va a la izquierda del cero, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, en la función del movimiento de la mano. Ese principio básico, ese fenómeno básico entendido conceptualmente y matemáticamente, permite el desarrollo del generador elemental. Este generador elemental, ¿no? Donde ya no es la mano, porque se entiende que no puedo estar generando energía con la mano, ¿no? Y cantidades de energía y además permanentemente con una mano, ¿no? O con un movimiento de una persona o de un animal, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Lo que se utiliza es una fuerza externa que haga girar un eje donde está acoplado un generador, perdón, un imán. Y este imán gira a cierta velocidad y al girar el imán a cierta velocidad, pues induce fuerza electromotriz o voltaje en una bobina. Ese fenómeno físico, así de sencillo, debidamente explicado, generó pues ese desarrollo que hasta hoy día tenemos, ¿no? Hasta hoy día se sigue desarrollando con el mismo principio, siguen desarrollando los generadores, ¿no? Hoy día existen generadores hasta, bueno, generadores pequeños, tenemos que son accionados a gasolina, de 2 HPs, de 3 HPs, ¿verdad? Para usos domiciliarios en lugares o domésticos, digamos, en lugares aislados, ¿no? Donde no hay generación de energía, no tenemos disponible energía eléctrica convencional, hasta generadores de 100 kilovatios, de 500 kilovatios, de 1000 kilovatios, ¿no? 10.000 kilovatios, 50.000 kilovatios, ¿no? Ese tipo de equipamiento hoy día se cuenta en Bolivia, ¿no? Ya en el mundo existen generadores de cerca de, por lo que me acuerdo en este momento, podemos buscar en la literatura, 1000 megavatios, ¿no? 1000 megavatios en la China. Y seguramente existen otros de unos 500.000, de 500 megavatios, de 150 megavatios en otros lugares, ¿no? Pero ya existen generadores enormes, ¿no? Y el mismo principio. Y acá está ya el concepto matemático, que lo vamos a repasar mañana con más calma. Básicamente se trata de un imán que gira en sentido antihorario, el imán a velocidad constante, velocidad omega constante angular, velocidad omega constante angular, constante, sigo repitiendo. Y lo que hace este imán, que genera un flujo, induce tensión en los terminales de la bobina que está en el plano perpendicular, es decir, saliendo de la pizarra, saliendo de la pantalla en este momento, se va hacia arriba y se va hacia atrás de la pantalla, ¿no? Entonces, en ese plano se genera voltaje y ese voltaje es senoidal, ¿no? Habrá que deducir bien las ecuaciones que nos permitan entender matemáticamente también el fenómeno, pero al final el fenómeno es que se tiene corriente alterna, se genera tensión alterna y si le ponemos una carga se genera corriente
se produce y se utiliza corriente alterna. ¿Sí? Alterna, ¿qué significa? Que va para arriba hasta un valor máximo, va para abajo hasta un valor máximo, va para un valor cero hasta un valor cero, ¿no? Y máximo negativo y máximo positivo. La velocidad es importantísima porque eso nos permite una onda igual, ¿no? Constante, ¿no? Y además nos permite hablar de la frecuencia, por supuesto. Entonces, ahí están las facilidades, las tensiones senoidales. ¿Por qué será que se desarrollan y se implementan desde 1830 aproximadamente solamente tensiones senoidales para consideraciones de potencia? ¿Por qué? ¿Por qué no corriente continua o corriente cuadrática o corriente la que fuera? ¿No? ¿Por qué no? Y resulta que la senoidal es la que se consolida. Y hoy día los generadores grandes, todos son de corriente alterna. Todos. Pero, ¿por qué? ¿No? Y por eso hay se señalan aquí tres temas que nos muestran por qué se desarrolla y se consolida las tensiones senoidales, ¿no? Como fuente de energía en potencia, en potencia. O sea, grandes cantidades de energía, quiero decir, ¿no? Eso es potencia. Valor medio eficaz, esa tensión senoidal, ¿cómo la puedo tratar? ¿Cómo la puedo tratar? Si la tratara como corriente continua, que ustedes ya conocen, estaría resuelto su problema, ¿no? Porque ustedes ya conocen corriente continua, o ya han estudiado corriente continua, o finalmente ya han recuperado sus conocimientos de corriente continua con el trabajo inicial del semestre, ¿no? Entonces, si ustedes pudieran utilizar las ecuaciones de corriente continua en este tipo de señales de corriente alterna, entonces estaría resuelto se estaría facilitando, ¿no?, la continuación de sus aprendizajes porque utilizarían las mismas ecuaciones de corriente continua en corriente alterna. Pero para eso, ¿cómo hago de encontrar un valor continuo que represente al valor de la corriente alterna? Si hay un valor continuo que represente a la corriente alterna, entonces puedo utilizar las ecuaciones de corriente continua, que eso es en realidad lo que aprendemos en este semestre y en este capítulo en particular, en esta unidad. El tema de los fasores, que también lo vamos a conversar, las impedancias, ya la resistencia, a la resistencia se incorporan las bobinas y los capacitores, ¿no?, con su representación general en el tiempo, su representación de corriente continua, ¿sí?, y su representación fasorial. Y bueno, ahí tenemos un vector que está girando en el plano X, Y, y ese plano, esa proyección de ese vector que se está desplazando en el XY, en el eje XY, la proyección en el eje Y, y la proyectamos, pues se genera una onda, ¿no? Se genera una onda senoidal, siempre y cuando este vector gire a velocidad constante. Ya la potencia monofásica, el triángulo de potencia, nuevamente, la potencia compleja, y bueno, eso sería nuestro capítulo 2, ¿no? Este material también, bueno, no lo vamos a publicar todavía, les estoy mostrando ya para motivarles a que ustedes vayan repasando lo que conozcan de este tema que vamos a desarrollar mañana, y esta sería nuestra clase del día de mañana. Lo vamos a publicar, por supuesto, este documento, una vez que tenga que vayamos a anotar, ¿no? O sea, seguramente en algunos lugares vamos a anotar algún tema acá, y para que ustedes se acuerden de lo que hemos anotado, pues vamos a subir recién el PDF con esas modificaciones más, ¿no? Con esas inclusiones más.
Bien, retornamos a nuestra clase. Son las 21:33. Creo que podemos ya concluir con nuestra clase. Vamos a habilitar nuevamente la cámara. Dejamos de compartir pantalla. Perfecto. Muy bien, entonces, esa es nuestra clase de hoy día. Muchas gracias por su asistencia. Veremos si hay alguna consulta en el chat. ¿Tiene algún grupo, creo que una reunión? Están aprovechando de contactarse acá. Perfecto. Entonces,